Ok, bien hermanos, gracias por estar a tiempo. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical en esta mañana. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver hasta dónde podemos ir avanzando. Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Ok, primero quiero comenzar. ¿Cuál es el bosquejo de este capítulo? ¿Cuál es el bosquejo de este capítulo? Vamos a intentar ir, hermanos, lo más que podamos en el capítulo 1. Este capítulo sí quiero tratarlo y quiero enseñarlo exhaustivamente para que podamos ir aprendiendo varios detalles que el libro contiene. Y de nuevo, hermanos, mi intención y mi deseo es que usted pueda ser gobernado por el texto de la Escritura, más por nuestras ideas, las películas, las novelas, que usted pueda entender lo que el texto de la Escritura está diciendo y ser gobernado por el texto de la Escritura. Entonces, ok, entonces el bosquejo del capítulo es este, ok. De los versículos 1 al 3 tenemos el género y la premisa del libro. Del versículo 4 al 8 tenemos los destinatarios y su relación con Cristo. Del versículo 9 al 11 tenemos la situación en que Juan recibió esta revelación. Y el versículo 12 al 20 tenemos la visión del poder y la gloria de Cristo. Y si se dan cuenta, esa última porción es una porción larga, ¿verdad? Porque en verdad contiene una visión muy clara del Señor Jesucristo para el libro de Apocalipsis. Entonces, este es el bosquejo, 4 partes del capítulo. Vamos a ir de nuevo por cada parte tratando de explicar cada porción. Entonces, si me acompañan, vamos a sus Biblias, por favor, Apocalipsis. Quiero ir tratando, hay algunos versículos que me voy a detener, hay otros que no tanto, para ir explicando. Y si usted tiene preguntas, recuerde que ahí en el programa de Zoom tenemos un botón que dice levantar la mano, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, ahí puede ponerle para levantar la mano. Entonces, bueno, ok, vamos a comenzar entonces la primera sección de este capítulo, la primera sección. Ok, tenemos el género y la premisa del libro. El versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, primero, esta frase puede entenderse de dos maneras. Cristo como el revelador o Cristo como el contenido de la revelación. Estas dos formas son dos formas legítimas, ¿verdad? De entender. Cristo es quien está revelando, Él es el sujeto revelador, o Cristo es el contenido de la revelación. ¿Ok? Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, el libro desde el puro principio está mostrando que este libro o todo lo que se va a escribir es de Jesucristo, contiene la revelación de Jesucristo. Ahora, quiero que miren lo que dice este versículo 1 y junto con el versículo 2, porque nos va a explicar el origen y el orden de la revelación. Mire, si vamos a poner, a poner atención, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, tenemos aquí, hermanos, un orden en el asunto de la revelación. Es una revelación que Dios le dio a Cristo. Cristo se la está dando a su ángel. El ángel se la está dando a Juan. Y Juan va a escribir esta revelación para las iglesias. Así está mostrando el orden. Estos primeros dos versículos. Dice que Dios le dio a Cristo para manifestar por medio de su ángel a Juan. ¿Ok? Versículo 2. Juan, miren lo que dice el versículo 2. Y que ha dado testimonio de la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas de las cosas que has visto. Hermanos, esta frase, palabra y testimonio de Jesucristo, la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo es muy importante en el libro, muy, muy importante en el libro. ¿Por qué, hermanos? Porque, permítame tantito,
porque esta frase va a estar muy ligada a la importancia de la palabra escrita. Va a resaltar la importancia de la palabra escrita. Y mire, nada más quiero mostrarle cuántas veces aparece esta frase en el libro de Apocalipsis. Versículo 9 dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 9, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 17 y 17, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Versículo 19, 19, estas son las palabras verdaderas de Dios. Capítulo 19, versículo 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Capítulo 20, versículo 4, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No sé si nota de nuevo, es enfático en el libro de Apocalipsis el asunto de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, vamos a continuar. ¿Ok? Ahora, esta frase en el versículo 3 también pudiera, hermanos, traducirse de la siguiente manera. Esta frase del versículo 3, Juan, quien da testimonio de todas las cosas que vio, la palabra que Dios habló y el testimonio que Cristo dio. Esa es mi sugerencia para traducir el versículo 3. Juan está dando testimonio de todas las cosas que vio. Ahora, dos cosas grandes o dos fuentes grandes. La palabra que Dios habló y el testimonio que Cristo dio. Esa es mi sugerencia para el versículo. Entonces, hermanos, esta frase en el versículo 3 enfatizaría las fuentes de la revelación. Enfatizaría las fuentes de la revelación hacia Juan para que escribiera el libro de Apocalipsis. Y por lo tanto, deja claro que lo que ha escrito no proviene de su imaginación o su interpretación. De nuevo, muy importante esto, muy importante. Lo que Juan está viendo y lo que Juan está escribiendo no es de su mente, no es que se tomó un café supercargado o que fumó algo. Esto es algo que viene de Dios. Esto viene de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar. Ahora, estamos en versículo 2, versículo 3. Tenemos algo muy interesante, que es el método de la lectura y la bendición de ellas. Esta foto, hermanos, que tengo ahí en la diapositiva, es una foto de una sinagoga. Y si usted recuerda, el trasfondo de la iglesia está en el trasfondo de la sinagoga. Las iglesias comenzaron a reunirse como nos reuníamos como se reúnen en una sinagoga. Y algo muy característico de la sinagoga es que, hermanos, en aquellos tiempos los libros estaban en forma de rollos, ¿ok? Si usted no sé si alcanza a ver un poquito esa foto, el que está ahí arriba de las escaleritas tiene un rollo, porque los libros estaban en rollo. Hermanos, era costoso escribir rollos y era más costoso hacer copias. Entonces, hermanos, las sinagogas de la iglesia primitiva, o si puedo decirlo después así, las iglesias en el tiempo de la iglesia primitiva no podían tener una Biblia completa. Tenían ciertas porciones del Antiguo Testamento que pudieran conseguir, comprar. Y por eso, hermanos, cuando ellos recibían una carta de un apóstol, para ellos la atesoraban. Y cuando tenían la capacidad, hermanos, la copiaban. Pero de nuevo, este trabajo no era cualquiera que podías hacer. No es como que vamos a la esquina a ver ahí unas copias de 50 centavos. A ver, sáqueme una copia de la carta del apóstol Pablo. O sáqueme una copia del apóstol Pedro. No, hermanos, no. Había personas dedicadas a esto, y era muy costoso. Entonces, cuando una iglesia, hermanos, tenía la posibilidad, hermanos, a veces las iglesias tenían que cooperarse para poder pagar y entonces, ahora, la ventaja de una carta, ¿verdad? Es que es un poquito más chica que ciertos libros del Antiguo Testamento, pero ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto?
Bueno, porque mire la bienaventuranza en versículo 3. ¿Ok? Mire la bienaventuranza en versículo 3. ¿Ok? Dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Y luego dice, y los que oyen. El que lee, según ahí versículo 1, es una persona, es singular. El que lee. Y los que oyen es plural. ¿Ok? Entonces dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y de nuevo, esa era, hermanos, esa era la metodología que se utilizaba en la iglesia cuando se recibía una carta de un apóstol o cuando se leía una porción del Antiguo Testamento regularmente. Uno leía porque no, de nuevo, no era barato, no era fácil y los demás escuchaban. Y eso era, por eso era tan importante memorizar la escritura, porque todo lo que memorizabas básicamente es lo que llevabas a tu casa, ¿verdad? Y entonces la memorización era muy crucial. Ahora, mire lo interesante. Tenemos aquí en el versículo 3 una bienaventuranza de las 7 que existen en el libro de Apocalipsis. La palabra bienaventurados es la palabra Macarios, hermanos. Macarios. Si alguien le quiere poner a su hijo Macarios, es bienaventurado. ¿Ok? Esa es la palabra para bienaventurado, Macarios. Esta palabra aparece 7 veces y hay en un sentido 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Mire, vamos a leerlas rápidamente. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y mire, me gustaría mucho ir escribiendo cada detalle que encuentro en los versículos, pero si lo hago no vamos a avanzar. Entonces, nada más, por favor, voy a leer, después lo vamos a subir a YouTube y usted puede disfrutar de entender el contexto. Pero espero que espero que me tenga paciencia. Sí, hermanos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Puedo ver su pulgar? Ok, qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a continuar. Bienaventurados, 19:9, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora, ¿para quiénes son los bienaventurados? Bueno, dice aquí, el que lee, los que oyen. Ahora, si hay algo muy interesante, mire lo que dice el versículo 3. Juan le llama las palabras de esta profecía. Y yo no quiero discutir ese asunto, hermanos, de nuevo, que muchos piensan que el libro de Apocalipsis es un libro apocalíptico. No. En mi opinión y la perspectiva con lo que yo lo voy a enseñar es que el libro de Apocalipsis es una profecía. Yo no quiero comparar el libro de Apocalipsis con el libro apocalíptico de los que se escribieron en el periodo intertestamental. El libro de Apocalipsis es una profecía como la que recibió Isaías, como la que tenemos en Daniel, como la que tenemos en Ezequiel, como la que tenemos en el Antiguo Testamento y sigue los patrones del Antiguo Testamento. Entonces, dice Juan, las palabras de esta profecía, dice, y guardan lo que en ella ha sido escrita. Así se traduce la... Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de esta bienaventuranza? ¿Por qué somos bienaventurados el que lee y los que oyen y los que guardan? ¿Por qué? Mire, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Hermanos, y de nuevo, lo dijimos la vez pasada, no nos tiene que pasar, no nos tendría que pasar esto, de que venga un virus de este tamaño que realmente cause un estrago tan grande para ayudarnos a pensar que el tiempo está cerca, que los cristianos tenemos que aprovechar el tiempo. Hermanos, los cristianos tenemos que aprovechar el tiempo porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Entonces dice aquí Apocalipsis, bienaventurados ustedes, el que lee, los que oyen, los que guardan. Y cuando la idea de guardar, hermano, no es como que lo voy a ahí poner en el cajón, no, sino que lo ponen en su corazón para la práctica.
los que guardan las palabras de esta profecía. Ahora, esa es la primera sección del libro. La segunda sección la segunda sección del capítulo tiene que ver con los destinatarios y su relación con Cristo. Los destinatarios y su relación con Cristo. Los de los versículos 4 al 8. Juan escribe a las 7 iglesias. Mire lo que dice versículo 4, por favor. Versículo 4 ahí en sus Biblias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y Juan va a escribir de parte de quién. Ahora, mire, aquí vamos a ver un detalle interesante. Del que es y que era y que ha de venir. ¿Qué dice más? Y los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo. Y después va a dar varias características de Jesucristo. Ahora, este versículo 4, hermanos, este versículo 4 tiene un detalle. ¿Quién es o quiénes son los espíritus de Dios? Ay, se me está adelantando mi diapositiva. Ojalá no lo hayan visto. Ok. ¿Quién es o quiénes son los espíritus de Dios? Los 7 espíritus. Dice así nada más, los 7 espíritus. Y este es un detalle de interpretación, ¿no? Ahora, mire, voy a nada más rápidamente. Algunos creen que esta es una referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sería raro que en una salutación se habla del Padre y después algo en medio y después el Hijo, sin no necesariamente hacer una referencia al Espíritu Santo. Pero también es raro que la única salutación, el único saludo que incluye al Espíritu Santo es el de Primera de Pedro. Fuera de ahí, siempre los saludos que escriben los hermanos en el Nuevo Testamento son gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos ese detalle, ¿ok? Ahora, hay una referencia, hermanos, por lo menos del Antiguo Testamento, donde podría tal vez hacer una referencia a Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 6, porque habla que el Espíritu Santo es representado por 7 candeleros, ¿ok? El Espíritu es representado por 7 candeleros, ¿ok? También, de acuerdo con eso. También en Isaías 11:2 habla de las 7 perfecciones del Espíritu Santo. De nuevo, también podría ser una referencia. Pero, hermanos, de nuevo, el asunto aquí es que no dice los 7 espíritus de Dios. Dice los 7 espíritus, lea conmigo, bueno, lea ahí que en su casa, que están delante de su trono. Entonces, sin ser más complejos, el Espíritu Santo es muy probable en esta salutación, pero no es definitivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice espíritus que están delante de su trono. Entonces, lo que yo creo es dejarlo como el espíritu probable o hablar de los 7 espíritus como seres espirituales con alto rango por la frase delante de su trono. ¿Ok? Entonces, así es lo que tiene este detalle, este versículo. Ahora, versículos 5 al 7. El versículo 5 al 7, hermanos, tiene una descripción de Cristo muy extendida y muy enfática, ¿ok? Mire, habla de Cristo como el testigo fiel. Y mire, hermanos, de nuevo, puedo tardar toda una clase hablando de estas características de Cristo. Pero nada más vamos a poner atención a estos detalles. El testigo fiel. La palabra para testigo, hermanos, es la palabra griega martus. Esa palabra griega es la que llegamos a usar para la palabra mártir. Mártir. ¿Ok? Y habla de un testigo. Eso se usaba para, hermanos, eso se usaba para hablar de alguien que le consta de primera mano lo que Dios le ha dado.
Ahora, cuando hablamos de Cristo, hermanos, permíteme, déjenme ir aquí a mis notas. Cuando hablamos de Cristo como el testigo fiel, bueno, en Juan 1:14 sabemos que Cristo es el único Hijo del Padre y dice que, ¿se acuerda de Juan 1:14? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego más adelante dice, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el Padre le ha dado a conocer. Y muchas veces, hermanos, de nuevo, en el Nuevo Testamento vamos a ver esta idea de Cristo como el testigo fiel, el testigo, hermanos, quien ha dado testimonio de Dios, de las palabras de Dios, de la persona de Dios. Entonces se le llama a Cristo el testigo fiel. Se le llama a Cristo el primogénito de los muertos. Ahora, quiero explicarlo bien. La palabra primogénitos es la palabra griega protótokos. Protótokos. Si usted alguna vez ha hablado con un testigo de Jehová, este es su argumento más fuerte para decir que Cristo es creado por la palabra primogénito. El asunto, hermanos, es que esta palabra, recuerde un detalle muy importante de interpretación. Las palabras no tienen significado definitivo a menos que el contexto lo marque. Esta palabra sí se utiliza de primogénitos de una familia, pero en muchos contextos, especialmente de Cristo, porque Pablo habla de esto en Colosenses 1:18, el primogénito de los muertos. Esta palabra protótokos daba la idea, hermanos, no de uno primero en orden, sino que quería decir el más alto, como tratando de decir, este es el de más alto rango, el de más alto honor, el de más alto prestigio, ¿ok? Y entonces, cuando está diciendo el primogénito de los muertos, pudiéramos entender eso como, este es el muerto más sublime. Esta es la persona que ha muerto de más grande valor. Y es lo que está diciendo. Ahora, hermanos, ¿por qué está diciendo? ¿Por qué Juan está diciendo algo así? ¿Por qué Cristo, verdad, es el que ha muerto como el de más grande valor? Porque Cristo es las primicias de alguien que muere y resucitó para nunca más morir. Él triunfó sobre la muerte, hermanos. Él es el primogénito de los muertos. Ahora, en Salmo 89:27, en la Septuaginta, se traduce así: lo haré el primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Y utiliza esa palabra, primogénito. De nuevo, en este contexto de Salmo, claro que no habla de uno en orden, sino como el más alto, el más sublime. Hermanos, Cristo es el más sublime de los muertos. Cristo es el más sublime de los muertos. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Dice, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es el soberano. La palabra para que Reina Valera traduce como soberano es la palabra griega arcon. Esa palabra habla de un juez o habla de un gobernador o en ciertos contextos habla de un príncipe. Entonces, miren lo que está diciendo aquí el libro de Apocalipsis. Cristo es el juez o el primer juez, el juez más importante, el gobernador más importante. Ahora, miren la descripción de la Biblia, de los reyes de la tierra. De los reyes de la tierra. Hermanos, hoy en día, no sé si usted ha visto las noticias, pero con las noticias estamos viendo qué tan buenos estrategas son los presidentes, ¿verdad? Qué tan buenos estrategas son los gobernadores. Y no sé si usted alguna vez vio la referencia de Vladimir Putin, ¿verdad? Que es este hombre del ejército y que tiene no sé cuántos grados y cuántos honores y cuántas cosas. Y muchos lo admiran, ¿verdad? Es un buen estratega y lo admiran por todo lo que ha hecho para su país. Pero hermanos, esta es la cosa. Cristo es el más grande gobernador, el más grande rey. Y por eso la Biblia, Reina Valera lo tradujo, Él es el soberano de los reyes de la tierra.
Él tiene más poder que cualquier otro, que cualquier otro. Ahora, mire esto. Dice, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y hermanos, la siguiente descripción que le va a dar Juan es de un gran Salvador. Dice, al que nos amó, mire su Biblia, por favor, versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Mire, tres cosas especiales. Nos amó, nos lavó. Ahí también, hermanos, la palabra ahí que utiliza tiene un detalle en el Nuevo Testamento. Hay una palabra en griego que se llama luo. Y por una vocal, hermanos, por una vocal, usted puede decir que esa palabra signifique liberar o esa palabra signifique lavar. Con una sola vocal. Se pronuncian igual, luo, pero con una vocal más. Entonces es lo que tenemos aquí. Reina Valera lo quiso traducir como nos lavó, que es correcto y bíblico. Pero también podemos traducirlo, hermanos, quien nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, de la condena del pecado, del poder del pecado, hermanos, de la esclavitud del pecado, de lo horrible, hermanos, que el pecado es para nosotros. Y luego dice, y mire, la tercera cosa, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermanos, esto es, hermanos, el plan de Dios ha sido consistente desde la creación y va a ser consistente hasta el final. Hermanos, a Dios nada le ha sorprendido. Hermanos, nada le ha sorprendido. Él sigue llevando a cabo su plan. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me seréis un reino de sacerdotes, nación santa, ¿verdad? Un pueblo de rey, algo así de reyes, sacerdotes, Éxodo 19. Y hermanos, esa descripción es la que según Pedro tenemos nosotros por medio de Cristo. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Hermanos, miren lo importante que Dios, la importancia y la dignidad que Dios le ha dado a los creyentes. Hermanos, cuando usted piense muy bajo de usted tiene que recordar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hermanos, usted no es cualquier persona. La persona que ha nacido de nuevo no es cualquier persona. Porque un día se va a dejar ver, hermanos, que somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Qué tremenda verdad ahí. Ahora, dice el versículo, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, el versículo 7 es un versículo difícil, aunque podría tener varias alusiones del Antiguo Testamento. Y aquí es donde es muy importante. Ya tengo su tablita del capítulo 1 de alusiones. Y ahorita en el WhatsApp se las voy a mandar, en el WhatsApp, en Zoom se las voy a mandar. Pero el versículo 7, hermanos, el versículo 7 es un versículo difícil porque miren lo que dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, probablemente este versículo es una referencia o hay una alusión del Antiguo Testamento porque dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y hemos dicho que ese hijo de hombre es Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Otra referencia podría ser la de Zacarías, hermanos, 12:10. Dice aquí, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y otra referencia probablemente es la de Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, este versículo 7 podríamos entenderlo como una promesa. Y esto, hermanos, recuerde, esto es la pura introducción. Esta es la pura introducción. Esto lo podemos ver, hermanos, como una promesa que de lo que Juan está recibiendo es de este Cristo. Es de este Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que crucificaron y no quieren reconocer, al que todo mundo le va a ver. Ese día no va a haber ateos. Ese día se van a acabar los ateos. A ese día se van a acabar los que dicen, ¿dónde está que Dios existe? Ese día se va a acabar, pero ese día ya es muy tarde para ellos. Note aquí. Luego, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, déjenme enseñarle algo. Me quedan unos minutitos. Los versículos 4 al 8, hermanos, los versículos 4 al 8 están delimitados por algo que se llama perícope. Es muy importante, hermanos, hermanos, cuando leemos la Biblia, leemos algo que tiene reglas normales de escritura. Un perícope, hermanos, para nosotros, nuestras formas de escritura son tan modernas que dividimos nuestros pensamientos por párrafos, dividimos nuestros pensamientos por puntos, subpuntos, asteriscos. Así es nuestra educación. Pero de nuevo, piensa en el primer siglo, donde sí querían ahorrar papel, porque no había papel, donde querían ahorrar todo tipo de espacio porque era muy costoso. La única forma de delimitar un espacio es por estos elementos retóricos. Una perícope aquí en Apocalipsis se forma cuando una frase engloba ciertos versículos. Por ejemplo, tenemos en versículo 4, gracia y paz a vosotros del que es, que era y el que ha de venir. Y tenemos versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, cuando un escritor usaba palabras repetidas al principio, al final de una sección, eso formaba un perícope. Entonces tú sabes que esto es una sección, como delimitando un párrafo. Esa era la forma de escritura de antes. Y entonces, versículo 4 al 8, tenemos un perícope. Ahora, sabemos, yo ya les enseñé la semana pasada, que el versículo 4 es una alusión al Antiguo Testamento que lo indica con Jehová. Cuando utiliza la frase del que es la forma en que la Septuaginta traduce el que existe, el que siempre ha existido. Y sabemos que es una alusión a Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, el alfa y la omega. El alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega aquí? ¿Quién está hablando? En versículo 8. La hermana Patti dice el Padre. O si quieren escribir, si tienen oportunidad de escribirlo para que no me hagan, porque a lo mejor voy a batallar de que no veo quién está levantando. Pero aquí hay dos opciones, o es Cristo o es el Padre. ¿Verdad? Versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Ok? Ahora, en esta primera sección, por el versículo 4, sabremos que quien está hablando en versículo 8, que dice, yo soy el alfa y el omega, es el Padre. ¿Ok? Es el Padre. Ahora, esta frase, como ven ahí en la diapositiva, aparece 3 veces más en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, la siguiente vez, en el 1.8, claramente es el Padre. En el 20, capítulo 20, versículos 5 y 6, ahí corté los versículos, usted puede leerlos. El versículo 5 comienza diciendo, y el que estaba sentado en el trono dijo. Y luego versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Entonces, en esa segunda referencia, hermanos, el alfa y el omega es el Padre hablando.
Pero tenemos otra tercera referencia en el capítulo 21. De nuevo, yo corté los versículos, el 13 al 16, donde en el 13 se dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego al versículo 16 de ese capítulo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces, de las 3 veces que aparece yo soy el alfa y el omega, 2 son claras del Padre y una de Cristo. Pero este es el asunto de Apocalipsis. A veces es como, ay, ¿quién está hablando? ¿Estará hablando el Padre? ¿Estará hablando Cristo? A veces hay esa incertidumbre en el libro de Apocalipsis. ¿Quién está hablando? Ahora, síganme aquí. Joel Arnold, un hermano, opina que probablemente esta falta de identificación es intencional. Él escribe de esta manera. De hecho, este puede ser parte del punto. No hay razón para distinguir claramente al Hijo o al Padre en sus palabras porque hablan con la misma voz. Hermanos, si usted busca esas citas de Juan 8:28, Juan 12:49 y Juan 14:10, son las citas donde el Señor Jesucristo va a decir, las palabras que Dios me ha dado, yo les he hablado. El Padre y yo uno somos. El mensaje que yo os he hablado es del Padre. Y la voz del Padre y la voz de Cristo son una sola voz. Por eso, hermanos, esto es muy clave en el libro. La falta de identificación, esa incertidumbre con la que nos deja, ay, ¿quién está hablando? ¿Cristo o el Padre? Es intencional, porque hablan con la misma voz. Entonces, en cualquier punto son similares, ¿ok? En cualquier punto es similar. Pero en el versículo 8, claramente es Cristo. Cristo. El versículo 8 es claramente el Padre, ¿ok? Entonces, espero que quede claro. A veces lo confundimos, pero en 1:8, el que está hablando es el Padre, ¿ok? Y la falta de identificación, hermanos, es intencional. Y luego, por último, el Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Esta frase aparece 9 veces en Apocalipsis. Ahí están las referencias. 9 veces en el libro de Apocalipsis. Osborne, un hermano, le llama el título supremo del libro para Dios. El Todopoderoso. Ahora, hermanos, la Septuaginta, recuerde usted, es la versión del Antiguo Testamento al griego, tradujo la frase Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, como Dios Todopoderoso, Curios Pantocrator, 134 veces. Claramente, hermanos, claramente Juan quiere identificar que quien le está hablando es Jehová de los ejércitos, es el Todopoderoso, el Todopoderoso, el que no permite nada que no quiera, el Todopoderoso. Hermanos, y luego dice aquí, el que es, que era, que venir, el Todopoderoso. Y luego nada más por último, escribe, el versículo 4 dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Hermanos, Asia Menor actualmente hoy es Turquía. ¿Okay? Asia Menor se encuentra donde hoy actualmente es Turquía. En esa Asia Menor encontramos esas 7 iglesias de Apocalipsis. Aquí está otro ejemplo. Este mapa me gustó porque usted puede ver las regiones antiguas, Bitinia arriba, Tracia, el Ponto, Cilicia, Panfilia, Licia, Antioquía. Mire Tarso, aquí donde vivía Pablo, no sé si mira aquí Pablo. Y estas iglesias, aquí están, este es otro mapa, son las que escribió Laodicea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. A las 7
iglesias de Asia. Y aquí vamos a terminar nuestra clase. ¿Ok?